Hola Cris, muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por la invitación al programa. No, gracias a ti también por el esfuerzo. Yo sé que ahí estábamos conversando por internet y hiciste un gran esfuerzo para estar aquí conversando con nosotros. Primero, antes que todo, ¿qué te parece lo de las carreras de galgo? No, excelente, excelente. Obviamente hay que celebrar, porque creo que un hito importante que sigue el día de ayer, más allá de que todavía falten etapas, es que primero no solamente se aprobó el proyecto de ley de prohibición, sino que además se rechazó el proyecto de ley de regulación. Entonces, de todas maneras, esto significa un precedente importante de hacia dónde quiere dirigirse el país, ¿cierto? Sí, a seguir regulando este tipo de actividades donde derechamente existe maltrato animal o ya derechamente ir avanzando a nivel civilizatorio a la prohibición. Y creo que eso fue una señal importante que se dio el día de ayer, más allá de, como les digo, quedan etapas para que también celebremos, pero no nos relajemos, porque todavía falta el Senado. Sí, idea mía hoy será como la trampita, el regulémoslo. No sé, tú has estado dentro. Esto es como regulémoslo, es como la trampa, ¿no? Es como. Claro, es una trampa. Miren, con el rodeo ha pasado algo parecido. O sea, tenemos el problema de que se incluyó el rodeo, la ley 20.380 de protección animal, pero con la intención de excluirlos de la ley de protección animal, básicamente. Y en esto de la regulación, lo que ellos terminan haciendo, en el caso del rodeo, es dejar esto a normativas internas, que todos sabemos que nadie fiscaliza, que todos sabemos que derechamente permiten prácticas que son crueles. Entonces, regular, pero bueno, después que fiscaliza la regulación, ¿cierto? Así que sí, claro que es una trampa, Cris, pero con la intención obviamente de respaldar la mantención de una actividad que sabemos que es lucrativa para algunas personas, pero a costa de los animales. Sí, Camila, y en ese sentido, explicándole a la gente qué es lo que falta, cómo son los pasos que vienen dentro de este proceso. Mira, lo que pasa es que en estos momentos se generaron indicaciones. O sea, el proyecto ingresó a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y esto fue votado el día de ayer en la sala, que es donde participan todos los diputados, ¿cierto? Se fue aprobado por 80 votos, pero como se ingresaron indicaciones, que es como modificaciones al proyecto de ley, tiene que volver a revisarse en la comisión, en este caso la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y luego de eso esto se despacharía ya a la segunda instancia. Entonces pasó la discusión, digamos, general, ¿cierto? Se aprobó en general, pero ahora viene la discusión particular. Ahora, como es solamente un articulado, si bien se le pueden agregar altas indicaciones, no debiera ser una tramitación tan larga, ¿cierto? A diferencia del proyecto de ley donde tiene muchos artículos y la discusión en particular es bastante extendida. Acá debería ser una discusión breve, que va a depender obviamente de que lo pongan en tabla y que se discuta, y luego de eso tendría que pasar al Senado. Y en el Senado, digamos lo mismo, primero pasa a la comisión, después pasa a la sala, y si hay alguna modificación, pasa nuevamente a la comisión, o incluso, si es que se modifica mucho, podría pasar a una comisión mixta. Entonces, ese es el Ah, sistema bicameral del país. perfecto. Viene un tiempo entonces. Viene un tiempo en Sí. que esto se haga. Claro, por eso el llamado es a que celebremos, pero no nos relajemos, porque en la medida que nos vayamos relajando, ponte tú, de hecho ya pasó ahora que este proyecto de ley costó mucho que lo votaran. Hubo unas maniobras que se realizaron por parte de la derecha, que bueno, lo denunciaron los propios parlamentarios, ¿cierto? De que como el tema estaba en tabla, pero no era el primer tema en tabla, extendieron de manera excesiva los temas anteriores pidiendo todas palabras, cosa que no se pudiera ver. Entonces ya nos pasó que el proyecto de ley de Galgos se iba a ver hace 2 semanas atrás y no se pudo por tiempo. Entonces, estas tramitaciones suelen ser largas, pero lo que hay que hacer es seguir sosteniendo las concentraciones, la actividad en redes sociales, por eso tanto el llamado a que no nos relajemos, ¿cierto? Porque tenemos que seguir haciendo esa presión ahora tanto a la Comisión de Medio Ambiente, pero también al Senado para que vayamos viendo si se logran o no se logran los votos. Sí, y pasa con las carreras de galgo, pasa cuando se discute con el rodeo. A mí lo que me llama mucha atención es el tema de los argumentos para hablar un poco de esto, el tema de la tradicionalidad, de esta cultura disfrazada. No sé si también te llama la atención el cómo defenderlo. Claro, pasa que incluso acá está más difícil porque
no hay una defensa de deporte nacional como ocurre en el caso del rodeo, y el arraigo, por decirlo así, es mucho más difícil y más rebuscado, ¿cierto? Pero aún así, y en eso hemos sido bien enfáticas y enfáticos, no podemos sostener que este tipo de conductas, actividades más bien, que constituyen maltrato animal, son una tradición. Entonces, por más que incluso pudiese entrar el argumento en el caso del rodeo de manera bien rebuscada, porque también tampoco digamos que el rodeo tiene tanto tiempo en el país, ¿cierto? Pues más bien partió por un tema más ganadero, que luego fue transformándose a esto de estar obteniendo puntos por pegarle al ternero. Aún así, tampoco es un argumento válido, nos parece. Creemos que hay que desmontar esto de que las tradiciones se tienen que sostener a base de maltrato. Ya Chile abolió hace muchos años, desde la creación de la República prácticamente, las peleas de gallos, el toreo. Entonces, derechamente, estas actividades no representan las tradiciones del país, y por supuesto que esto no tiene nada que ver con la defensa de las tradiciones. Para quienes quieren usar ese argumento de que prácticamente no estamos apoyando las tradiciones chilenas o la cultura rural, eso no tiene ninguna relación con lo que se está buscando con este tipo de edición. Sí, y Camila, y en ese sentido, aparte, por ahí la gente no lo ve muy encima en la discusión en general. Cuando hablamos, por ejemplo, del rodeo, estamos hablando realmente ahí sí se concentra el corazón de la élite económica de Chile. Es muy loco eso. Ahí se concentra como en este pseudo deporte, podemos encontrar a las familias más adineradas apostando. Sí, derechamente. Se mueve mucho dinero, y de hecho una de las cosas que también resulta bien paradigmático de este tema, bien paradójico, perdón, es que se utiliza dinero muchas veces del Estado. O sea, de fondo es el propio Estado que podría estar invirtiendo en deporte, ¿cierto? En deporte, en inserción social, en deporte social, para que las comunidades incluso se alejen de la delincuencia, ¿cierto? Si se quiere hacer una buena política antidelincuencia, el deporte es una enorme política social para frenar la delincuencia en los barrios. Pero en vez de poner dinero en eso, se está poniendo dinero y grandes sumas del Estado en estas actividades. Entonces, además, lo que dices tú, que está muy involucrada personas digamos, de los más ricos de Chile y las familias más ricas. Además, la actividad en sí es financiada por el propio Estado. Entonces, claro, eso también genera bastantes contradicciones con respecto a las prioridades que se están estableciendo, bueno, como país, y que en el fondo tenemos también que nosotros, las chilenas y los chilenos, decidir, y a través de nuestros representantes, qué prioridades queremos como país. Y aparece Chile y los chilenos ya están decidiendo que esa no es la prioridad que queremos. Sí. Y en ese sentido, Camila, ¿cómo ves esta transición en estos temas, tanto de animalista como de medio ambiente, en función del gobierno anterior con el gobierno que tenemos hoy día? ¿Hay un cambio de mano de lo que ha ido pasando? Bueno, es claro que este gobierno no es un gobierno animalista, ¿cierto? Sí, sí. Y además tampoco es un gobierno ambientalista, o sea, ha sido un gobierno bastante crítico, y de hecho está bien persecutor, ¿cierto?, con respecto al ecologismo y los animalistas. Recuerdo parte de la campaña y también de los primeros discursos de Kast, nos tildaban de una ideología que le hacía mal al país, ¿cierto? Y además también ha tenido mucho eco el relato de que básicamente las organizaciones que apoyan a los animales o al medio ambiente casi que están no sé, ganando un montón de dinero a costa de la gente, cuestión que es totalmente falsa, porque lo que menos hay es dinero, más bien hay precariedad total, ¿cierto? Sí. Entonces, han creado todo un discurso como para ponernos en contra incluso de los trabajadores, ¿cierto? Diciendo que nosotros queremos dejar sin empleo a la gente. Y obviamente que no se condice con lo que hacemos. De hecho, una cuestión bien interesante, lo que se dice poco, es que nosotras y nosotros, los defensores ambientales, también estamos defendiendo, digamos, las economías locales, porque hay mucha economía que se ve perjudicada por la economía extractivista, que además es temporal, hay que decirlo, o sea, una salmonera, una minera que se instala, necesita mano de obra durante la fase de construcción, ¿cierto? Pero luego, posteriormente, tiene un ciclo. No son proyectos que duren 100 o 200 años, son periodos que duran 30,
proyectos que duran 30 años. Entonces, ¿qué pasa después? Y ahí es donde viene la situación cortoplacista de que en realidad estás dejando a futura gente sin trabajo y además estás destruyendo la economía local basada, por ejemplo, en la agricultura, basada en la pesca artesanal, basada en otros trabajos que, digamos, son milenarios y que se ven totalmente destruidos y desplazados por estos proyectos que son incompatibles con mantener una sustentabilidad del entorno. Entonces, ¿qué mejor defensa del trabajo que defender la sustentabilidad del trabajo? Pero obviamente que se ha levantado todo ese discurso. Entonces, yo creo que hay un cambio de mano en términos de relato que ha sido muy, muy notorio. Pero lo que sí hemos hecho la apreciación por parte de los que nos dedicamos a la temática ambiental es que durante el gobierno de Boric, por ejemplo, se hicieron varias promesas con el tema animal y no se avanzó mucho. Y en el caso ambiental incluso se retrocedió. Y en eso hemos sido súper enfáticas y enfáticos. La ley de permisos sectoriales que se creó en el gobierno de Gabriel Boric es un retroceso ambiental. Y eso es bastante grave porque desde la vuelta a la democracia nunca habíamos tenido un retroceso ambiental. Siempre habíamos generado un robustecimiento, ¿cierto?, de la normativa ambiental, de la institucionalidad ambiental que hemos estado construyendo, desde incluso, como digo, desde los 90, primero con el Servicio de la Zona Ambiental, luego en el 2010 con la Superintendencia, los tribunales, siempre habíamos estado robusteciendo la normativa. Incluso al principio del gobierno de Gabriel Boric todavía se robustecía, ¿cierto?, con lo que fue el acuerdo Escazú también, o incluso la misma ley SCAP, ¿cierto?, del Servicio de Universidad y Electricidad. Pero luego empieza un giro, y ese giro comienza en el gobierno de Gabriel Boric con el exministro Nicolás Grau, en donde se instala este relato de la permisología, ¿cierto?, un relato empresarial inventado, donde se trata de sostener que los permisos, digamos, como que dificultan la inversión, son innecesarios, y en esos permisos, por supuesto, que están hablando de los permisos ambientales, ¿cierto? Y ahí nosotros vimos eso, este fenómeno comenzó los últimos 2 años del gobierno de Gabriel Boric, con una agenda de permisología que incluye, por ejemplo, una reforma al sistema de evaluación departamental que aún se está discutiendo en el Congreso. También del gobierno anterior vino la discusión, por ejemplo, a la ley Lafkenche, claro, la discusión a la ley de patrimonio, empezó todo este discurso, ¿no se acuerdan de las tapitas de Coca-Cola que tenían paralizados hospitales por unas tapitas? Bueno, todo ese relato es el relato que nosotros le llamamos el relato empresarial de la permisología y que hemos tenido también que trabajar en desmontarlo, porque a la medida que todos estos relatos, ¿sí?, que parecieran incluso medio burdos para quienes nos escuchan, bueno, estos relatos hacen mucho eco en algunas personas y en la medida que se vaya repitiendo, generan una realidad. Y esa realidad es la que finalmente termina movilizando políticas que terminan siendo perjudiciales para la naturaleza. O sea, si no ves un relato de la permisología que se estuvo instalando durante los últimos 2 años del gobierno de Gabriel Boric y que también obviamente al inicio del gobierno de Kast, como estamos viviendo, si no se desmonta ese relato, es muy difícil que podamos seguir frenando las políticas que vienen de la mano de ese relato. Es decir, mientras se instala el relato de la permisología, eso viene sí o sí de la mano con políticas públicas en contra de la naturaleza. Entonces, eso hay que desmontarlo, hay que trabajar en un nuevo relato que ponga en el centro de la naturaleza, que entienda que los desastres no son naturales, los desastres son humanos, son producto de la actividad humana, son producto de que no hacemos la planificación correspondiente, de que no nos preocupamos del principio preventivo y el principio precautorio, de que instalamos viviendas en lugares que no son habitables, que son inundables, y por lo mismo, por esa falta de memoria histórica, por esa falta de planificación, estamos viviendo cuestiones gravísimas en todo el país, que aprovecha también obviamente de solidarizar con la situación horrible que está viviendo toda la región, las comunidades en la región de Coquimbo e incluso parte de la región de Valparaíso con los relaves que tienen encima. Y por lo mismo que es tan importante que pongamos en el centro la protección ambiental. O sea, tenemos que desmontar los retrocesos, del relato de la permisología y avanzar hacia una mayor protección ambiental. Y me imagino que me vas a ir a ese mismo tema con respecto a una movilización que estamos llamando para este sábado, que eso es lo que está buscando, que podamos poner en el centro la naturaleza, cambiemos las prioridades y pongamos en el centro la necesidad de seguir robusteciendo la normativa ambiental, robusteciendo la protección, porque los eventos climáticos que estamos viviendo son los mejores que vamos a estar, que se nos vienen por delante, es decir, siempre van a ser peores y tenemos que ser capaces de tener la normativa adecuada para poder hacer frente a todos esos eventos climáticos que se nos vienen. Sí, efectivamente, contarle a la gente que nos está escuchando, que no está conectada por internet, sino que está desde la FM, contarle, claro, este sábado, 22 de agosto, tenemos marcha.
Así dice por el medio ambiente, por los animales. Cuéntanos un poquito, justamente, ahondemos en este tema. La marcha, entiendo que a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Para no equivocarme. En Santiago finales a las 3, lo que pasa es que tuvimos ahí perfecto. tuvimos que hacer un cambio, aprovecho de decirlo, desde las 3 de la tarde al frente del GAM en Santiago, pero también hay convocatorias en distintas regiones, entonces dimos la libertad, digamos, a las regiones de buscar el mejor horario, según donde crean que hay más flujo de gente, pero lo que se mantiene es que es el sábado 22, y bueno, también el 22 es bien icónico, porque se coincide con que el 22 de marzo, el Día del Agua, el 22 de abril, el Día de la Tierra, y ahora el 22 de agosto vamos a hacer nuestra marcha nacional contra los retrocesos y por los animales. Y justamente por los animales, bueno, no solamente eso tiene que ver con el tema que acabamos de hablar de carreras de galgos, sino que también hay otros temas graves, hay un proyecto de ley de matanza de perros, hay otro proyecto de ley, hay una idea que se tiene del gobierno que no ha decantado proyecto de ley por suerte, pero que hay una idea de permitir nuevamente la matanza de lobos marinos. O sea, sí. Eso sería un retroceso tremendo considerando cuánto nos demoró, Chile fue pionero en lograr una abolición, de hecho, de lo que es las actividades con respecto a animales mamíferos marinos. Nosotros tenemos una ley de cetáceos, ¿cierto? Tenemos una ley que se ocupa mucho de los mamíferos marinos en nuestro país, entonces sería un retroceso tremendo estar permitiendo, ¿cierto?, una matanza de lobos marinos. En nuestro país, la verdad es que incluso por pegar un lobo marino, alguien podría, es totalmente permitido, ¿cierto?, que se le pueda aplicar el delito de maltrato animal por ese acto. Entonces, esto vendría a ser exactamente lo contrario, ¿cierto? O sea, salir de la idea de que el lobo marino es un animal protegido, es un animal al que no se le puede maltratar, a derechamente poder asesinar. Y por lo mismo que ponemos en el centro también los animales, y en particular ahí el pingüino de Humboldt, tan icónico porque todavía no se restituye el decreto que protege al pingüino de Humboldt. Sabemos que es un decreto que no le conviene a este gobierno porque justamente tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el proyecto minero portuario Dominga, proyecto además que está envuelto en hechos de corrupción y que ha sido detenido varias veces en su resolución, en sus permisos, y por supuesto que saben que una protección al pingüino de Humboldt hace mucho más inviable el proyecto que viene también de toda la tradición de la familia Piñera. Entonces, por eso es que la derecha respalda tanto ese proyecto, que es totalmente inviable en términos ambientales. Y creemos que es la razón también de que ellos, así como retiraron varios decretos, este es uno de los decretos que sabemos que es muy difícil que vuelvan a reponer. Así que por eso también los pingüinos ahí están diciendo que este sábado se marcha y que no se puede faltar. Y obviamente que el llamado también es a proteger a los pingüinos de Humboldt para que se les restituya el decreto que los protege. Sí, esto va a ser entonces el sábado a las 15 horas acá en Santiago. El punto de encuentro es en en el GAM, perfecto. Esto va a ser en el GAM. Me llama la atención de que increíblemente las movilizaciones que tienen que ver con medio ambiente y con animales sí han podido hacerle gallito a este gobierno. Siento que la sociedad está un poquito más comprometida con este tipo de cosas. Digo un poquito porque terminan pasando igual los retrocesos que estamos viviendo. Pero pareciera que está un poquito más comprometida con esto, ¿no? ¿No te da la sensación, no? Sí, bueno, yo creo que y eso es bien interesante, porque si bien el gobierno ha tratado de generar todo este relato que les digo, anti-activismo ambiental, anti-defensa de la naturaleza, no les ha resultado. Las mismas personas, las mismas chilenas y los chilenos tienen mucha conciencia de la importancia ambiental. A nosotros, bueno, como tú mencionabas, yo soy ex-constituyente, nos pasó cuando estábamos explicándole a las personas el capítulo de medio ambiente, y la verdad es que todas estaban por apoyar lo ambiental, incluso quienes votaron rechazo, pero fueron otros temas por los cuales terminaban votando rechazo, pese a que les gustaba el capítulo de medio ambiente. Entonces aquí hay mucha conciencia, incluso hay conciencia de que el agua no debiera ser privada, pese a que eso no logró prosperar en el proceso pasado. Hay conciencia de la importancia de lo ambiental, de que sin medio ambiente no hay vida, y que si no cuidamos el medio ambiente, en el fondo estamos poniendo en riesgo no solamente los otros seres vivos, sino que también la propia especie humana. Yo creo que esas conciencias básicas existen en nuestro país, y eso hay que trabajar por apelar a que sigamos promoviendo la protección ambiental
a través de las políticas públicas, porque finalmente eso es lo que se está cuestionando. Ahora también tuvimos el problema de la mega reforma, ¿cierto? Y esto ya es derechamente una iniciativa de este gobierno de Kast. Aparte del retiro de los decretos, que vendría a ser un retroceso, tenemos también la mega reforma, en donde hubieron cuestiones graves que fueron las únicas que se lograron detener, ¿cierto?, en el Tribunal Constitucional y que tienen que ver con medio ambiente. Como por ejemplo este pago que querían realizarle a los grandes empresarios por las anulaciones de sus resoluciones de calificación ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si el empresario obtuvo un permiso favorable y luego el Tribunal Ambiental se lo anula porque no cumple con la normativa, el Estado tenía que pagarle a ese empresario todo lo que invirtió en el proyecto. Si el Estado está hablando de dinero a todos nosotros, dineros que además van a reducirse con esta mega reforma que le redujo los impuestos a los más ricos del país. Entonces, ¿por qué con dinero de todas nosotras y nosotros tenemos que estar pagándole dinero a una persona, a un empresario, un titular de un proyecto que incumplió la normativa? Eso es totalmente contrario, ¿cierto?, a la igualdad ante la ley. O sea, tú, Cris, yo, si queremos ir a sacar una licencia de conducir, tenemos que hacer toda la tramitación que nos corresponde, y si no pasamos las pruebas, bueno, no nos da la licencia nomás. O sea, eso es normal, pero en el caso de ellos iban a tener un trato diferente y el Estado iba a tener que desembolsar mucho dinero. Además, se iba a generar un incentivo perverso de que quizá era más conveniente para el empresario que la anulen la RCA para obtener dinero. Así que, por suerte, el Tribunal Constitucional consideró, y ahí no sabemos, claro, si fue presión ciudadana, los buenos alegatos o una mezcla de todo, ¿cierto? Que se hayan hecho bien los recursos, pero finalmente ha sido también una de las pocas ganadas a este gobierno concretas el hecho que hayamos podido tener esas normas ante el Tribunal Constitucional. Ya se habían aprobado en la Cámara y en el Senado con respecto a la mega reforma de Kast. Sí, sin duda. Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por explicarnos, y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. En todas las regiones, hay algunas que todavía no, pero si todavía en su región no han visto una convocatoria, les invito a ver la cuenta No Más Zonas de Sacrificio y consultar dónde es la convocatoria en su región, para que podamos participar desde todos los territorios del país. No solamente es en Santiago, sino que tratamos de que todos los territorios se sientan incorporados para apoyar en esta defensa de la naturaleza y obviamente rechazar profundamente los retrocesos ambientales que se están promoviendo desde el gobierno de Kast. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este espacio.